Bienvenidos a la Universidad Benito Juárez. El módulo propedéutico es el primero de los 5 módulos que son la columna vertebral de su doctorado. Espero que sea para ustedes un gran aprendizaje. Les doy la bienvenida. Soy el doctor Guido Van der Suaga. Nuestra semana número 1 la nombramos actitud científica. Las metas de esta semana son, primero, construir el conocimiento científico. Segundo, realizar un correcto planteamiento del problema. Y tercero, definir la profundidad del conocimiento en que se ubica mi investigación. Vamos a describir esta semana. La investigación científica es también una expresión del potencial individual y una manera de enriquecer el mundo a través de tu forma de conocerlo. Como todos los talentos, es necesario un entrenamiento para convertir tus habilidades en destrezas y que logres ser un experto. Hacer ciencia significa seguir un método. Iniciemos nuestras actividades. Vamos a realizar un foro que tendrá un puntaje de 30 puntos. Imagínense que el objetivo general de tu tesis gira en torno de las propuestas que leerás en el campus virtual en el área del foro. Con base a la adaptación de la taxonomía de Bloom, esta información la encontrarás en el material de la semana 1. Elige un nivel de conocimiento y entonces aplícalo como enfoque de profundidad al objetivo general de tu tesis doctoral. Esta actividad realízala en el foro con un máximo de 240 palabras, es decir, unas 20 líneas. Tu opinión al respecto también la realizas con comentarios de tus compañeros o compañeras. De preferencia, comenta a un compañero que no haya sido retroalimentado por uno de sus compañeros. El formato digital combinado con los principios de la educación a distancia te ofrece como ventaja el hacer efectivo tu derecho a la educación sin cortaprisas, por lo que la diversidad de nacionalidades que concurren a través del campus digital propicia un diálogo de gran altura, con respeto y colaboración hacia la construcción universal del conocimiento. Dichas diferencias te enriquecen en esta etapa formativa desde una perspectiva de inclusión y equidad. Al borrar las fronteras, la internacionalización es una realidad en la concurrencia del diálogo, que puedes sostener con tus compañeros doctorantes sobre las coincidencias y diferencias del entorno latinoamericano en sus diversas latitudes. Así, la Universidad Benito Juárez propicia que la generación de conocimientos a partir de experiencias compartidas y visiones diversas y materializa la movilidad virtual de estudiantes y profesores. Esta nueva dimensión de la educación reviste un compromiso con tu propio aprendizaje, pues estamos en la educación del siglo XXI. Estás en una dimensión híbrida de la educación, en una combinación de la educación a distancia y con la virtualidad, donde la flexibilidad y la libertad de aprendizaje son reales. Al mismo tiempo, crece la responsabilidad y el compromiso que tienes contigo mismo. Por eso la Universidad Benito Juárez facilita en que te conviertas en el director de tu propia tesis de diferentes estrategias. 1. El módulo de aprendizaje, relacionado directamente con el proceso de investigación para la construcción de la tesis doctoral. 2. Un equipo de asesores docentes integrados en un consejo metodológico general doctoral, quienes realizan un trabajo multidisciplinario con asesorías, todos ellos con gran experiencia en la revisión y orientación en las tesis, y que colabora en la revisión de las actividades para ofrecerte retroalimentación relacionada con el proceso investigativo. En general, el contenido de los módulos de aprendizaje de la especialidad se orienta a fortalecer conocimientos concurrentes a la realización de la tesis doctoral. Todos los contenidos
como el proceso en general, garantiza que al término de tu etapa formativa cuentes con 90% de avance en tu tesis doctoral. No obstante, excepcionalmente, la Universidad Benito Juárez, mediante solicitud, puede aprobar y brindar la acreditación de un asesor personal a título no remunerativo de quien hayas convenido que guíe tu trabajo de investigación. Si actúas como investigador, habrás de mostrar humildad ante el conocimiento, además de seguir puntualmente el proceso que lleva el trabajo de la construcción de la tesis doctoral, como la lectura de los libros de la metodología de la investigación, atender los contenidos de los módulos relacionados con la tesis y realizar de manera disciplinada y puntual tus actividades para ir construyendo la tesis paso a paso. Ello será suficiente para lograr un sobresaliente trabajo doctoral. La responsabilidad está en ti. El apoyo lo tendrás en todos nuestros docentes. Seguramente al estudiar el doctorado te darás cuenta que hacer investigación es mucho más de lo que habías experimentado hasta ahora. Aquí quiero mostrarte el conjunto sobre los momentos más relevantes del estudio, para que tengas muy presente a lo largo de la formación, pues en este curso propedéutico es una introducción al pensamiento crítico, por lo que propiamente en los 4 módulos abordamos la tarea de construcción física de la tesis doctoral, métodos de investigación doctoral y 3 seminarios de investigación. Cada uno, como se explica a través de la meta que tiene el módulo, es un área a desarrollar en tu investigación doctoral. Eso aparece en color marrón. A cada uno de los 3 primeros módulos corresponde un documento maestro que es clave en la construcción de la tesis y que ya está descrito en los apartados de color rosa. Los letreros amarillos son las actividades que debes ir desarrollando bajo tu propio criterio en este módulo, entre módulo y módulo, para asegurar el avance de tu tesis doctoral. Son tu responsabilidad en métodos de investigación elegir el tema a construir y desarrollar un protocolo preliminar para la realización de esta tesis. El documento maestro se llama Matriz de Congruencia, donde examinarás la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos y determinar las variables de estudio. Debes de construir con total claridad sobre lo que pretendes alcanzar con la investigación. El Consejo Metodológico Doctoral aprobará y formulará modificaciones necesarias para que puedas iniciar el trabajo de investigación. A lo largo de 8 meses y de manera paralela con la realización de varios módulos de conocimiento general, tú debes abarcar e indagar sobre el estado del arte y el marco teórico para encontrar estudios doctorales parecidos al tuyo, donde observarás a los autores citados y el tipo de método y su aplicación para la demostración del conocimiento y los huecos que hay en el conocimiento que puedes llenar a través de tu propia investigación. También debes leer, leer y leer todos aquellos libros que forman parte del área del conocimiento para comprender tu objetivo de estudio. Puedes tomar apuntes y citas que ayudarán a la construcción del marco teórico, que deberás de presentar 8 meses después de haber cursado métodos de investigación doctoral. Es decir, en el transcurso del primer taller de investigación, donde se te va a requerir la construcción del estado del arte y el marco teórico. Pero también deberás conceptualizar por ti mismo el tema problema a través del marco conceptual, que es la voz del investigador a su propio objeto de estudio. Este primer seminario, su documento muestra la operación de las variables. Es decir, esto puedes definir en máximo 3 palabras sobre lo que es tu estudio. Es tu objetivo de investigación y que caracteriza una o 2 o 3 variables a estudiar.
Luego debes encontrar sus características relevantes para la investigación que te propones. Eso forma las dimensiones y proponer los indicadores que te permitan estudiarlo, experimentarlo y medirlo. Mientras llegas al taller de investigación 2, es importante que realices un ejercicio de reflexión profunda para determinar cómo vas a comprobar el conocimiento, qué métodos vas a aplicar para el diagnóstico, qué te hace falta conocer para comprender el problema, cómo lo vas a demostrar y cuál es el producto que vas a dejar de esta investigación como modelo de cambio teórico. Pero al llegar al segundo seminario de investigación, tendrás que plasmar todo esto en la construcción del marco metodológico. Ahí vas a realizar el diseño metodológico de tu investigación. Tendrás que elegir una o varios métodos específicos para la demostración del conocimiento. Calcular el tamaño de la muestra en la que vas a interactuar. También debes diseñar un instrumento de medición. Las preguntas de la encuesta o la entrevista que te buscan no solo las respuestas, sino buscar llegar a la verdad. También vas a realizar una prueba piloto para validarlo y asegurarte de que tengas rigor metodológico. Los documentos maestros son el diseño metodológico y el instrumento de medición. Nuevamente, en tanto llegas al siguiente módulo de investigación, debes aprovechar para aplicar las pruebas necesarias y recabar la información de los resultados de la investigación, lo que se conoce como el trabajo de campo. Finalmente, el último de los módulos de estudio es el taller de investigación 3, donde la información recabada la tendrás que hacer con limpieza de datos y determinar el tratamiento estadístico, realizar la interpretación y llegar a las conclusiones y recomendaciones que se proponga en tu estudio. En nuestro curso propedéutico vamos a aprender a investigar. La ciencia no es el estereotipo de laboratorio polvoriento con matrices de tubo de ensayo. La ciencia hoy, más que nunca, es aporte que tú y cada uno de los investigadores pueden hacer proponiendo todos sus conocimientos y capacidades. Desde el ser humano hasta la Tierra, hace miles de años ha sido atento observador de su entorno, pudiendo identificar todo lo que hay en las partes y cada objeto, establecer relaciones entre ellas y tratar de entender los procesos. Utiliza su intuición para desentrañar el conocimiento que hay que identificar y comprender, pero no se observa a simple vista. Asimismo, el ser humano experimenta e infunde su creatividad para modificar su entorno y con ello impulsar la evolución del planeta hacia una mejor condición. Eso es hacer ciencia, es la posibilidad de que te asumas como científico. Hay un viejo adagio que dice, quien maneja la información, maneja el mundo. Eso implica no solo ser receptáculo de la información, sino tener capacidad de análisis y síntesis y pensamiento crítico para apartarse del juicio común y ver más allá de lo que las mayorías ven. Saber cómo influye el pasado y tener la capacidad de entender cómo puede ser el futuro. Eso facilita para resolver problemas como nadie más. Pareciera ser un superhombre o una supermujer salidos de la historia de ciencia ficción. No, todo eso también lo puedes hacer tú. Solo tú puedes hacerlo. Quien piensa como investigador. ¿Qué diferencia a la ciencia del conocimiento cotidiano? El método. A lo largo de la historia de la humanidad se ha ido construyendo el método científico o conocimiento autocorregido, es decir, a prueba de errores. Aprendamos de los hombres de ciencia. Ya desde los egipcios, la forma de resolver los problemas de salud consignó en un papiro que recomienda examen, diagnóstico, pronóstico y tratamiento por la atención de las enfermedades. A esto se le conoció como empirismo.
A lo largo de la historia, otros personajes hicieron importantes contribuciones. El griego Tales de Milenio se negó a aceptar las explicaciones religiosas sobre los fenómenos naturales. Aristóteles propuso razonar desde lo que se sabe hasta llegar a entender lo que se observa. Esto es el razonamiento deductivo que sigue utilizándose como método en la investigación todavía. Y unos 300 años antes de Cristo, el médico Herófilo y Aristóteles empezaron a utilizar experimentos para entender mejor el fenómeno del método que sigue vigente. Ya en la Edad Media los árabes utilizaban experimentación y cuantificación para entender el mundo. El médico Avicena explicó tanto la observación como la experimentación en su canon de medicina. Durante el Renacimiento también formular las leyes científicas, de tal manera que se hacían observaciones particulares, se comparaban con las leyes universales y luego se sometían a experimentación para comprobar los principios. Fray Roger Bacon hizo los registros de sus experimentos con detalle para que los pudiera reproducir a fin de tener verificación independiente. A este registro se le conoce como tesis de investigación. Roger Bacon completó 3 tratados grandes, Opus Magnus, Opus Tetrium. Entre las autoridades, entre las principales conclusiones a las que llegó, encontró 4 causas de error. 1. La autoridad. 2. La costumbre. 3. La opinión de la mayoría no cualificada. Y la ocultación de la verdadera ignorancia como un conocimiento fingido. Habló también de la ciencia experimental. Al respecto dijo que hay 2 métodos de conocimiento. Uno por el argumento, el cual no da ninguna satisfacción o certeza a la mente. Y el otro por la experiencia. Solo la complementación de ambos permite obtener un verdadero conocimiento. De alguna forma, los métodos se manifiestan en las tesis doctorales. Hacemos una argumentación a través de un fundamento teórico. Miles de hombres y mujeres, tanto quienes están en los laboratorios como quienes tienen que resolver los problemas todos los días, asumen el método científico para llegar a conocimientos que les permitan transformar la realidad. Tú estás cursando un doctorado, perteneces a este pequeño grupo de seres humanos que asumen el método como parte de sus vidas. ¿Qué tienes que hacer para aplicar el método científico? Haciendo atentas observaciones, aprendiendo a escuchar en vez de solo oír, tomando en cuenta lo que se dice al respecto, luego desapegándote de lo que se dice la autoridad y el vulgo, reflexionando desde la lógica, la inferencia, el razonamiento y el pensamiento crítico sobre los problemas que quieres resolver, aplicando el método que te facilite la experiencia para eliminar los errores. Si es necesario que vayas aprendiendo desde el conocimiento de otros, pero averígualo. ¿Cuáles son los huecos? Eso todavía no se sabe, o atreviéndose a interpretar, a ver los problemas como un ángulo futuro y no solo una repetición de las fórmulas conocidas que hasta ahora no han llegado a la solución de ese problema. Nunca debes de perder tu curiosidad, tu intuición y tu creatividad, pues son los elementos importantes en el acto de investigar, aunque no lo digan los libros de metodología. Ahora es momento de plantear que puedes investigar, hacer tesis acerca de los huecos que hay en el conocimiento científico o en la innovación de lo ya conocido. En el planteamiento de una investigación es necesario que tengas presente la importancia de desprenderte de cualquier carga ideológica, ya que sea de religión, de política social, y
que salga tu interpretación del mundo y el prejuicio. Tiende a operar por encima del pensamiento crítico. ¿Cómo llegar al conocimiento? El planteamiento del problema de manera correcta y definir con claridad qué tipo de estudio puede conducir a la solución adecuada. Son los elementos clave para que la investigación se realice con mucha facilidad y los dos temas requieren mucha atención y cuidado. Un problema bien planteado ya es un problema medio solucionado. ¿Por qué? El mayor impedimento para solucionar un problema es que des por hecho que sabes de él lo suficiente sin cuestionarlo e investigarlo desde otros puntos de vista o enfoques. De aquí la necesidad de describir y explicar cómo se manifiesta el problema y en qué contexto ocurre. Al hacer la descripción, debes ubicar en qué área del conocimiento está el problema y determinar el tiempo y el lugar donde ocurre. Describir qué efectos observas y explicar por qué los interpretas como un problema. Un aspecto fundamental es mencionar a las partes interesadas sin excluir a ninguna, así como las metas e indicadores de éxito, a decir, ¿cómo sabrás que el problema está resuelto? Para efecto de la tesis, tienes que situar el estudio de alguna de las líneas de investigación doctoral en la Universidad Benito Juárez. Luego, no debes enfocar a plantear las causas relevantes. También es necesario cuestionarse, ¿qué tipo de estudio vas a aplicar para resolver el problema? Debes cuestionar si tu mejor conjetura sobre lo que pasa es la mejor conjetura o puede existir algo más allá de lo que has observado a simple vista. Es necesario que investigues lo que ya se ha hecho para tratar de resolverlo, tales como una recomendación o hechos iniciados para tratar de cambiar esa situación, soluciones actuales que no funcionan. Incluso si es necesario, deberás formular un análisis costo-beneficio. Esto no es lugar para hablar de las soluciones, solo del problema, pero de forma integral. Una vez que formulaste el planteamiento del problema, debes problematizarlo, es decir, plantear todas las preguntas que te lleven a la búsqueda de la solución. Problematizar es una habilidad del pensamiento. Cuando no tienes claro el problema, tienes que hacerte preguntas que te lleven a buscar soluciones para ese problema. Es conveniente entender que el problema en función de las áreas temáticas del conocimiento de las o que forma parte, consultar lo que dice la teoría y usarla para decodificar la realidad, semejante a ponerse lentes para ver mejor. Por eso es importante que no te quedes atrapado en los conocimientos ya establecidos. Tienes la opción de usarlo como punto de apoyo, pero a la vez distanciarte de ellos concentrado en lo que observas en lo real. La problematización la usarás por todo lo establecido en el marco conceptual de la tesis. Como cada investigador contribuye a que aumente el conocimiento sobre lo real y esto ocurre poco a poco. Imagina el conocimiento como una pared. El primer investigador solo observa un fenómeno del que nadie ha investigado. Solo puede hacer un estudio exploratorio. Tal vez el siguiente intente clasificar las partes que componen este fenómeno. A esto podrías llamarle estudio descriptivo. Uno más podrá experimentar otras propuestas. Tal como lo ves, cada investigador irá colocando un nuevo tabique en la pared del conocimiento. Por ello, desde el inicio de la investigación, debes identificar en qué nivel de contribución del conocimiento se halla tu tesis. Al hablar de profundidad del conocimiento, se relaciona con esa imagen de la pared de la lámina anterior. Es muy importante ubicar en qué sitio se encuentra la contribución que harás al conocimiento a través de tu investigación.
Por eso resulta un error pretender que la investigación que harás puede ser definitiva, puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional. Si vas a utilizar todos los procesos para generar el conocimiento, tu tesis laboral, doctoral, únicamente se inscribe en uno de esos niveles. De acuerdo con las teorías predominantes que realices en la investigación, identificarás la profundidad. Por ello, vas a utilizar una adaptación de la taxonomía de Bloom y su correlación de la investigación para comprender mejor el concepto. Si la investigación que realizarás se centra en observar y clasificar, se trata de un estudio exploratorio. Si lo que pretendes es comprender el fenómeno, debes establecer categorías. Estas acciones corresponden a un nivel descriptivo. Aplicar el conocimiento consiste en utilizar herramientas que permiten resolver el problema y observar cuáles son los resultados. Analizar sirve para desentrañar las causas e identificar los efectos. En este nivel se encuentran los estudios correlacionales. Una siguiente parte se enfoca en la evaluación, es decir, juzgar los hechos o la información. Existen y la validez que tienen para proponer mejoras o ajustes que ya existen. Ser creadores de nuevos modelos. Eso consiste en utilizar la información existente para generar nuevas interacciones. Así, desde el momento en que estás planteando los alcances de tu estudio, por las palabras que usas, podrás identificar qué tipo de estudio es. Por ejemplo, quiero evaluar si el diseño de este programa es consistente con los resultados. O quiero simular un modelo logístico de transporte. O quiero establecer una clasificación para los tipos de entrenamiento deportivo en un gimnasio. Lo correcto es que para una tesis doctoral pueden ser análisis comparativo o una evaluación o una demostración, una fundamentación teórica o bien la creación de un modelo. Los científicos siguen el método y experimentan, razonan desde lo que saben hasta lo que comprenden y todo el fenómeno que están observando. Cuantificar, experimentar, formular leyes científicas son parte de un proceso de conocimiento. Todo ello hay que hacerlo de manera puntual en el registro, de tal manera que los otros puedan llegar con los mismos resultados de tus experimentos o proposiciones de conocimiento. Hemos llegado hasta el final de nuestra semana 1. Les deseo que disfruten este aprendizaje. Mi promesa de acompañamiento durante esta semana y la próxima semana exploraremos las habilidades del pensamiento. Enhorabuena.